Ustedes recuerdan esta iglesia de Tesalónica, preciosa iglesia, una iglesia que se caracterizaba por su gran amor, por su fe, una fe difundida por todo el entorno, por todo lo que era Macedonia y Acaya. Todos daban testimonio de estos hermanos de esta iglesia, y el apóstol Pablo se había ido de allá después de 3 semanas solamente de instruirle. Llegó, predicó durante 3 semanas, se convirtió en un grupo grande de ellos, pero quedaron como unos neófitos, o sea, no tenían doctrina, ni siquiera le pudo dejar el apóstol Pablo una Biblia para decirle, mira, instrúyanse por la Biblia, sino que sencillamente ellos se quedaron y fue el Espíritu Santo que les fue guiando, y poco a poco fue formando maestros en este lugar. Pero Pablo se fue con una preocupación muy grande por el hecho de que él tenía el temor de que una vez él ido, pues a no tener pastores establecidos que les instruyeran, que les mantuvieran en la enseñanza nuevo testamentaria, pues en la enseñanza del Evangelio de Cristo, pues sencillamente ellos volvieran atrás. Además, recuérdense que no tenían el background, el expediente o el historial que tenían los judíos. Era una iglesia gentil, consecuentemente no tenían conocimiento del Antiguo Testamento tampoco, o sea que no tenían de dónde asirse para ellos reforzar las creencias que tenían en este Mesías Salvador, aquel Mesías anunciado, esperado por los judíos, pero que ellos nunca habían oído antes de él. Consecuentemente, estos hermanos que habían entendido algunas cosas, entre ellos, más que las que habían entendido, lo que tenían eran muchas interrogantes. Por ejemplo, ellos habían comprendido que el Señor Jesucristo volvía a la tierra. Se les predicó que Jesucristo había muerto por sus pecados, ¿verdad que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Había muerto por sus pecados, y porque si no, no hubiera sido posible que creyeran tampoco en su resurrección, ¿verdad? De la cual también se les predicó, y consecuentemente confiaran en Cristo para la vida eterna. El Evangelio no es otra cosa que esto, que Cristo muere por el pecador a fin de que el pecador no tenga que pagar las consecuencias de su propio pecado, que es la condenación del infierno eterno, y manifiesta su poder resucitando y su divinidad resucitando al tercer día, conforme lo dicen las propias Escrituras. Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, pero no se quedó ahí la enseñanza, sino la promesa de que Él vendría. Y era la expectativa que tenían los hermanos de Tesalónica. Ellos llegaron a un punto tal en el cual algunos de ellos inclusive dijeron, bueno, como el Señor Jesucristo viene, ya yo no voy a seguir afanando. Sencillamente yo voy a ponerme a esperarlo, y ustedes me dan cualquier cosa con que yo pueda comer, y el apóstol Pablo tiene que indicarle que esa no es la actitud correcta. O sea, que no se sabe cuándo iba a venir el Señor Jesucristo, aunque Él estaba esperando lo que viniera. Y que mientras tanto era necesario que ellos volvieran al trabajo, que ellos se esforzaran, ¿verdad?, con sus propias manos, y que proveyeran para su propia familia. Inclusive en la segunda carta les va a decir que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. O sea, una persona que ha negado la fe. Pablo les revela, consecuentemente, mediante esta carta, que no solamente es la confirmación de que el Señor Jesucristo regresa, sino que también les revela algo que tiene que ver con la preocupación que se había quedado en el subconsciente de ellos. ¿Cuál era esa preocupación? Ok, nos convertimos al Señor Jesucristo, Él es nuestro Salvador, vamos al cielo con Él, estamos esperando que venga a buscarnos para llevarnos al cielo, pero ¿qué pasó con aquellos que se han ido muriendo? ¿Qué pasó con los que habían profesado fe en el Señor Jesucristo y murieron? Entonces, esos se quedan, esos no van con el Señor Jesucristo cuando viene. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo les instruye o les enseña desde el versículo 13 del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses. Les voy a dar tiempo para que busquen el texto y entonces lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. No veo que están moviendo las páginas por un lado y para otro, buscando partijaraganes. Que ya lo tenían. Hace rato que lo tenían. Está bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras,
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay 4 entes fundamentales que son mencionadas en esta enseñanza, una enseñanza muy importante que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. Pablo les está revelando cuál es la secuencia con la que se sucederán los eventos de la segunda venida de Cristo. Y esto se lo está dando con el propósito de animarles, para que ellos sepan cómo sucederían estas cosas y para advertirles que ellos no tenían que estar esperándole en términos pasivos, sino por el contrario, esperándolo velando, o sea, en términos activos. El propósito del apóstol Pablo era, como él bien dice, animarles, era exhortarles, consolarles a aquellos que habían perdido familiares y a aquellos que se cuestionaban hoy día qué sucedería con ellos el día que el Señor viniera a llevarse su iglesia consigo. El primero de que habla el apóstol Pablo es del propio Señor. En el mismo versículo, el capítulo 4, versículo 16, hace referencia a él, cuando dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo primero que explica es cómo va a ser esta venida del Señor. Y el Señor Jesucristo viene otra vez. Es una realidad que una y otra vez se anuncia en el Nuevo Testamento. Pero es muy interesante que no es solamente un anuncio del Nuevo Testamento, es algo que estaba predicho, ¿verdad?, o profetizado también durante el Antiguo Testamento. Y en el versículo 16, dice que el Señor descenderá del cielo. El cielo es el lugar donde está el trono de Dios. Y no estamos hablando del primer cielo donde están las atmósferas, ni el segundo donde están los planetas, sino que estamos hablando del tercer cielo. Aquel lugar muy especial donde dice Pablo que estuvo por un momento breve y vio cosas inefables. El lugar donde está el trono de nuestro Señor. Y el mismo Señor Jesucristo habló de su regreso. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, aclara en cierta manera que es palabra del Señor lo que él está diciendo. Dice: por esto, versículo 15, decimos esto en palabra del Señor, cuando comienza a hablar de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, podemos nosotros leerlo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué dijo? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Lo dijo Cristo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa viene del propio Señor Jesucristo. Él dijo que iría a preparar lugar donde estaríamos luego que Él viniera a tomarnos, para que estemos con Él de una manera permanente, eternamente. Los ángeles también anunciaron esta realidad. Cristo viene, Cristo la anunció. Y recuérdense también el episodio que lo vemos en Hechos nosotros, en el capítulo 1, en el versículo 11, en el cual el Señor Jesucristo ascendió a los cielos en la presencia de sus discípulos que estaban ahí en el Monte de los Olivos, y se aparecieron 2 varones con vestiduras especiales, ¿verdad? 2 ángeles, y le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Jesús al cual ustedes habéis visto subir al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y hay una promesa, ¿verdad?, anunciada por Dios a través de sus ángeles, sus mensajeros, de que el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra. Y precisamente cuando ponga sus pies sobre la tierra, lo va a hacer en el mismo lugar desde donde ascendió a los cielos, desde el Monte de los Olivos. Los profetas también hablaron sobre esto. Es muy interesante que si nosotros nos ponemos a analizar las profecías del Antiguo Testamento que hablan de la segunda venida del Mesías, ¿verdad?,
vamos a ver que están por lo general conjuntamente y mezcladas con la primera venida del Mesías. Los anuncios de la primera venida del Mesías, ¿verdad?, el cual vendría como Mesías, como cordero a entregarse, como cordero sufriente, pues están con antelación presentados por los profetas, terminando con profecías que tienen que ver con la venida del Mesías, ya no como cordero sufriente, expiatorio, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, como vencedor. O sea, lo que viene siendo la segunda venida de Cristo. Son profecías bíblicas en cuanto a la venida del Mesías, el cumplimiento de la redención en una primera etapa y después la consumación de esa redención después que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. El tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una realidad que los cristianos del primer siglo lo tuvieron tan presente que se saludaban de esa manera. Ustedes han visto que es una costumbre judía saludarse shalom, ¿no? Shalom, shalom, shalom. Eso significa paz fundamentalmente. Pero los cristianos originales, o sea, del primer siglo, de la iglesia primitiva, se saludaban diciéndose Maranata, Maranata, Maranata. Y Maranata lo que significa es Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Yo creo que es el tipo de saludo que deberíamos de darnos constantemente nosotros los creyentes. El aliento de que el Señor Jesucristo va a venir en cualquier momento porque Él mismo lo prometió, porque Él lo profetizó, porque los ángeles lo anunciaron y porque sencillamente va a ser el cumplimiento final de la totalidad del panorama profético que él plantea en cuanto a la redención de los seres humanos. Ahora bien, cuando Pablo habla de esto, ahora tiene una revelación del Señor que le indica cosas que van a suceder en ese momento en particular. Y dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hay tres cosas que evidenciarán el momento en el cual el Señor Jesucristo descienda de los cielos a buscar a su iglesia. Y lo primero que dice es que es la misma voz del Señor la cual nosotros vamos a escuchar. Esto es algo que nosotros podemos ver ilustrado precisamente en el momento en el cual Lázaro murió. La voz del Señor no es una voz optativa de responder o no, sino que cuando Dios habla, dice sencillamente las cosas son. Y dice que el Señor mismo con voz de mando, o sea, es una orden que el Señor va a dar en ese momento. Una orden que es la que va a hacer que los muertos en Cristo se levanten y que los que estén vivos en ese momento sean arrebatados también. Una orden del Señor similar a la que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y no estamos hablando de que se lo dijo a Lázaro, ni que se lo dijo a los que estaban ahí, perdón, ni que se lo dijo a Dios, ni que se lo dijo al Padre. O sea, sino que el Señor Jesucristo, con la autoridad divina que tiene, Él sencillamente dio una orden que debía ser sencillamente cumplida en ese mismo momento. El testimonio más bien era para los que estaban presentes ahí cuando el Señor gritó, porque no era que necesitara gritar. Pero el Señor habló con una voz fuerte, dice, y con voz de mando. Y con voz de mando Él va a dar la orden para que en ese momento todo se combine a fin de que los muertos en Cristo resucitan y los que estemos ahí vivos en ese momento seamos arrebatados juntamente con ellos. También vemos que habla aquí de una voz de un arcángel y hay una ilustración también en el libro de Daniel. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12 dice lo siguiente: en aquel tiempo, hablando del tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, del pueblo de Israel. Dice, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de cuando ya el Señor Jesucristo venga a hacer juicio sobre los incrédulos, ¿verdad? Que va a haber una gran angustia, el tiempo de la gran tribulación. Y dice que Miguel va a ser una figura preponderante. Miguel es conocido como ¿cómo le llamaríamos? Como el jefe de los ejércitos del Señor, de los ejércitos angelicales, el arcángel Miguel. Y este arcángel Miguel, aparentemente, aunque no dice su nombre, dice que va a haber una voz de un arcángel que va a dar instrucción también luego de la voz de mando del Señor. Y luego de eso también hace un énfasis en una trompeta que va a sonar. Fíjense que habla acá de la trompeta de Dios. Es una trompeta divina. Y también tenemos una ilustración de eso. ¿Se recuerdan cuándo? O sea, así como tuvimos una ilustración clara en el momento en el que el Señor con voz de mando le dijo Lázaro después de 4 días muerto, ya es día, dice, y sencillamente Lázaro se levantó de los muertos. Así como una voz de arcángel va a luchar en contra del diablo por el cuerpo de Moisés, y así como aparece este arcángel en el caso de Miguel, dirigiendo y ordenando y luchando en el tiempo del fin,
Pues así también nosotros vemos que está muy claro acá el hecho de que va a haber una trompeta divina y tenemos una ilustración en las Escrituras. ¿Y cuál es ese caso? Cuando el Señor se manifestó, ¿a quién? A Moisés, ¿dónde? En el monte Oreg, en el monte Sinaí. Ustedes se recuerdan que dice Hebreos capítulo, yo lo tengo apuntado por acá, ¿dónde está? Capítulo, se me fue la nota. Hebreos 12, versículo 19. Dice que en esa ocasión había un sonido de trompeta enorme y que todo el pueblo que estaba abajo, dice, estaba temblando por el sonido poderoso de trompeta cuando el Señor se manifestaba a Moisés, que estaba allá en la zarza ardiente en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. O sea que va a suceder algo que realmente va a ser muy notable, con la voz de mando del Señor, que sencillamente va a ejecutarse de inmediato, con la voz de un arcángel ordenando, que ustedes se recuerdan el pasaje, que el Señor mandará a recoger a sus escogidos de los cuatro vientos, ¿verdad? Ustedes se recuerdan aquello de la cizaña y el trigo, se recuerdan de todo esto, ¿verdad? Bueno, va a haber una orden del Señor a sus ángeles para que, a través de su arcángel, para que sencillamente recoja lo suyo, y también vamos a tener ahí en ese momento específicamente un sonido potente que va a salir de los cielos, ¿verdad? Y eso le llama aquí trompeta de Dios. El hecho es que todo esto va a suceder. Van a haber tres manifestaciones que van a marcar el momento, pero todo esto va a suceder intempestivamente, o sea, de repente, sin que nadie lo esté esperando. O sea, va a ser algo sorpresivo. Dice capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como, ¿qué dice? ¿Cómo? Como ladrón en la noche. El ladrón en la noche no lo está esperando nadie. El ladrón en la noche toma de sorpresa, ¿verdad? Porque dice la Biblia misma que si el padre de familia supiera cuando el ladrón habría de venir, dice, no dejaría minar su casa. Pero el ladrón viene cuando no lo está esperando. O sea, va a ser algo completamente sorprendente, intempestivo, que no se lo va a estar esperando la humanidad cuando el Señor Jesucristo vuelva de nuevo. Pero hay una realidad, y es el hecho de que el Señor viene. Cualquier otra cosa que ustedes les digan por ahí, pues Pedro, por ejemplo, dice que los burladores históricamente se burlan diciendo, hace mucho tiempo que están diciendo que Cristo viene, Cristo viene. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Lo que pasa es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Cristo sí viene, claro que viene. Maranata, Cristo viene, el Señor va a retornar definitivamente, solamente que es paciente porque quiere que los hombres se arrepientan, ¿verdad? Y por esto el Señor no ha retornado, porque todavía hay alguno que va a ser salvo. Y tal vez algunos de nosotros somos los que le vamos a predicar el Evangelio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Usted se imagina que usted sea quien le predique el Evangelio al último creyente en Cristo antes del rapto de la iglesia. Una gran bendición. Hay mucha gente que dice, bueno, no se puede hablar de rapto porque la palabra rapto no está en la Biblia. La palabra rapto no está en la Biblia, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Hay muchas palabras que se usan teológicamente que no están en la Biblia, pero eso no quita la realidad de que hay un Dios trino, ni quita la realidad de que el Señor va a arrebatar a su iglesia. Llámale como tú quieras. Llámale como tú quieras, pero el Señor va a arrebatar a su iglesia. Bien, estamos viendo cuáles son los entes fundamentales de la enseñanza que está acá. Y primeramente, el Señor y su venida. O sea, un hecho indiscutible, incontroversial. O sea, cualquier cosa que se quiera decir sería antibíblico completamente e irreal. Tú puedes querer negar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y estaría en contra de la historia misma, de la realidad y de la verdad. Así sería negar la realidad y la verdad de que el Señor Jesucristo va a venir otra vez. Cristo vuelve. Si eso no es parte de tu esperanza bienaventurada, estás mal. Vamos a hablar más sobre esto. Después habla de los que duermen aquí, versículo 13. Váyanlo marcando. Primero dice, capítulo 4, versículo 16, el Señor mismo, haciendo referencia a su venida, ¿verdad? Después vemos que en el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de ¿quiénes? De los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Bueno, se trata de creyentes. Creyentes, ¿verdad? Creyentes, ¿verdad? Que han fallecido antes de la venida del Señor Jesucristo. Los creyentes ya fallecidos. Le dice aquí en el versículo 14 que son aquellos que durmieron en Él. O sea, los que durmieron en Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Fíjense que para una persona dormir en Cristo es necesario que haya creído
en el Señor Jesucristo. Creído en el Señor Jesucristo como su Dios, como su Señor y como su Salvador, porque si no, no has creído en Él. Si crees en Cristo como un personaje histórico, como un hombre majo, como un filósofo o como un profeta, no estás creyendo en el verdadero Cristo, porque Cristo es Dios encarnado, es el Salvador del mundo, así dice la Escritura, y así lo hemos recibido por fe muchos de nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, y a través de los siglos, cantidad de creyentes verdaderos. Pero aquí está haciendo referencia a los cristianos ya fallecidos. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y si ustedes analizan el tiempo de los verbos, se van a dar cuenta que el pasar de la muerte a la vida es algo que se sucede en el momento que una persona oye y cree a la palabra de Dios, confía en Dios, la promesa de Dios de perdón y de salvación, y en ese momento esa persona pasa de muerte a vida. Por eso dice de que son creyentes que están durmiendo, porque no hay muerte para ellos. Algunos de ustedes dirán: pero pastor, se murieron. Bueno, sus cuerpos fallecieron, sus cuerpos murieron, ciertamente, sus cuerpos vuelven al polvo, se cumple la sentencia divina que viene como consecuencia del pecado. Polvo eres y al polvo volverás. No era parte del plan divino original, o sea, Dios no nos creó para que muriésemos, pero el pecado trajo la muerte al mundo, y con el pecado vino la muerte, y con la muerte vino la condenación para todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Pero sin embargo, Cristo vino como Salvador, como Redentor, a perdonar a los hombres sus pecados, no tomándoselo en cuenta, a fin de que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es precisamente de lo que se trata esto. El que oye mi palabra y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna. La misma voz de autoridad o de mando se efectúa en el momento en que una persona confía en Cristo, entrega su corazón y su alma a Él, pidiéndole perdón por sus pecados. Tiene vida eterna, consecuentemente no puede venir a condenación. Esa persona, su cuerpo va a morir, va a estar en el sepulcro, va a estar disperso, va a estar integrado a la naturaleza, al resto de la naturaleza, pero ellos no mueren. Su esencia, su alma, lo que ellos son, cada alma viviente es eterna y tiene un destino eterno, o un destino de gloria en la presencia del Señor, o un destino de condenación en el lago de fuego, el que arde con fuego y azufre, que le llama la Escritura la muerte segunda, la muerte segunda. Pero aquí está hablando de los que duermen, diciendo que los que duermen van a venir del cielo. Más evidente que esto, en el versículo 14, cuando dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Bueno, pero si están muertos, ¿cómo es que vienen con Jesús? Porque no han muerto, porque están en la presencia del Señor. El apóstol Pablo lo decía de una manera muy clara. Cuando él hablaba de su elección, él decía, si fuera por mí, yo preferiría estar presente en Cristo. O sea, por mí, dice, muero aquí, voy a la presencia del Señor, mejor sería para mí irme para estar con el Señor. Aunque yo sé que es necesario, decía él, que por un tiempo yo esté aquí para llevar a cabo el ministerio que tenía a cabo. Pero lo que quiero enfatizar es el hecho de que los creyentes que mueren, sus cuerpos van al polvo, pero ellos siguen vivos, nunca murieron, están con el Señor y van a venir, van a descender juntamente con el Señor en las nubes. Es lo que la Escritura nos enseña de una manera muy clara. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, un poquito antes de donde estamos nosotros, cuando el apóstol Pablo está hablándole, en la misma página un poquito atrás, dice, voy a leer desde el 12, desde el 11, el mismo Dios y Padre, ¿están conmigo? El mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. El Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Y qué dice el 13? Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo? Dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. O sea que los que han dormido en Cristo, ¿verdad? Sus cuerpos están en la tumba, pero ellos están en la presencia del Señor y van a venir con el Señor cuando Él venga a llevarse su iglesia, y a eso es a lo que se refiere acá en cuanto a lo que le sucederá a estos cuerpos de los santos que están dispersos, integrados al polvo de la tierra, y que de un momento a otro el Señor
de esa semilla seca va a sacar un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado para cada uno de sus santos. Dice un poquito más adelante, versículo 16, de donde estamos, dice, versículo 16 del capítulo 4, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Ustedes saben que el Señor creó a los ángeles, a los hombres y a los animales. Esto es como una nota al margen, ¿verdad? Son los seres vivientes que el Señor creó. Los ángeles, los hombres y los animales. Los ángeles son espíritus, no tienen cuerpo, son incorpóreos. ¿Correcto? Los hombres son espíritu, alma y cuerpo. Tienen una personalidad, ¿verdad? Y tienen también el hálito de vida que Dios da. El cuerpo es lo que se queda en la tumba. En el caso de los animales, el Señor le ha dado la vida, el hálito de vida y le ha dado un cuerpo. Y punto. Nosotros necesitamos, por así decirlo, para estar completo en Cristo, la resurrección de nuestros cuerpos. Y el Señor la va a cumplir precisamente en ese momento en el cual Él venga a buscar a su iglesia para y en los que hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Usted dirá, entonces, pastor, los demás, los que no se convirtieron al Señor Jesucristo, los que no son creyentes en Cristo, ellos resucitarán también. Resucitarán en otro momento. Hay diferentes momentos de diferentes resurrecciones, pero no será la resurrección de vida. Hay resurrección de vida, dice la Biblia, y hay resurrección de condenación. Hay resurrección de vida y hay resurrección de condenación. Los creyentes de todas las épocas, ¿verdad?, van a ser resucitados en diferentes momentos. Y los incrédulos también. Los creyentes serán llevados a la presencia del Señor, los incrédulos serán presentados delante del trono de Dios para ser juzgados y condenados por sus obras. Son aquellos que han tratado de ganarse el cielo por sí mismos, por sus buenas obras, o tal vez lo que no les importó sus obras, sencillamente ni les importó Dios en absoluto. Aquellos a los cuales el Señor le mostrará su justa condenación y los lanzará finalmente al lago de fuego. Yo espero que entre nosotros no haya ninguno que termine en esa situación. Pero lo que nosotros estamos viendo aquí, que en cuanto a los creyentes, los muertos en Cristo, los que mueren en Cristo, la iglesia que muere antes de la venida de su Señor a buscarle, dice, van a resucitar primero. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 27, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, ¿qué? Vivirá. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Hermanos, hemos visto que el pasaje nos enseña sobre el Señor y su segunda venida. Y cómo esto es algo que realmente no debe sorprender a la iglesia porque estaba profetizado, porque el mismo Señor habló sobre ellos, ¿verdad? Y el Señor fue muy específico a través de los siglos en cuanto a esto. Y finalmente nosotros vemos que es parte fundamental de la doctrina nuevo testamentaria. Cristo viene, Maranata. Luego vemos a aquellos que han fallecido en Cristo. Pero después habla de los creyentes que estamos vivos, ¿verdad? Y hace referencia en el versículo 15 a estos creyentes. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué dice? Que, versículo 15, 4:15. Ya se me fueron. Que nosotros, habla de nosotros. O sea, habla del Señor, habla de los que durmieron y habla de nosotros. Vamos a ver qué tiene que ver el pasaje, la instrucción del Señor en cuanto a nosotros. Yo espero que te incluya a ti. No necesariamente te incluye a ti ese nosotros. Tú lo vas a evaluar ahora. Lo primero es que sin lugar a duda son creyentes. Cuando habla de nosotros, el apóstol Pablo se está incluyendo en el grupo de los creyentes, ¿verdad? Y dice nosotros. Y lo especifica cuando dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, nosotros los que creemos en Cristo que murió y resucitó para darnos vida y vida eterna. ¿Ok? En segundo lugar, está hablando de los creyentes que estén vivos en el momento de la venida del Señor Jesucristo. Pablo pensaba que él iba a estar ahí. Fíjense que en el versículo 15 él dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y algunos dicen, bueno, yo soy creyente en Cristo, pero yo no pienso en eso. Bueno, pues yo soy creyente en Cristo y yo sí pienso en eso. O sea, yo pienso constantemente en que el Señor va a venir.
realmente lo pienso. Y en la medida que pasan los años, cada vez no solamente lo pienso, sino que lo anhelo más. Y en la medida que observo cómo va el mundo, todavía pienso que más va a venir pronto, ya, ¿verdad? Y lo anhelo todavía más. Esa es la realidad. No puedo decir otra cosa porque estaría mintiendo. Los creyentes en Cristo en su venida, los que hayan quedado. O sea que todos los que han muerto antes van a ser resucitados, ¿verdad? En el momento en que el Señor venga. Van a ser levantados, sus cuerpos van a ser transformados, van a tener cuerpos que van a ser, como dice la Biblia, incorruptibles, completamente incorruptibles, ¿verdad? Y nosotros también vamos a tener cuerpos incorruptibles, sin lugar a dudas que sí. Los creyentes que nos vayamos con Cristo, el Señor va a transformar nuestro cuerpo. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero lo que está diciendo o enfatizando el apóstol Pablo, y lo está haciendo, vuelvo y repito, para animar a los hermanos que están tristes porque han perdido parientes, ¿verdad?, que han muerto y no saben qué va a pasar con ellos. Lo que le está diciendo acá pura y simplemente es que van a ser arrebatados junto al mismo tiempo que aquellos que han muerto y que van a ser resucitados sus cuerpos y que van a venir con el Señor para sus almas, reunirse con sus cuerpos. Y fíjense lo que dice de una manera muy clara. Dice versículo 17, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, que dice versículo 17, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. La expresión arrebatado, que sí es bíblica completamente, ¿verdad?, tiene muchas implicaciones, La primera de ellas tiene que ver con algo que tú, ¡fup! O sea, que no es una cosa que tú dices, no, arrebatado, tomado rápidamente, tan rápidamente que dice la Biblia que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Eso se llama un parpadeo, un pestañear. O sea, va a ser algo rapidísimo, agarrado rápidamente. Y tenemos precedentes. Por ejemplo, en la Biblia tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Pero voy a señalar solamente ahora el ejemplo de Felipe. Recuérdense a Felipe predicándole al eunuco, ¿verdad? Termina de predicarle al eunuco, bautiza al eunuco y dice que el Espíritu arrebató a Felipe y se encontró en Azoto. Se lo llevó. O sea, cuando el eunuco hizo así, porque el Señor se había llevado a Felipe. Así va a ser. Rápidamente, inmediatamente. Rápidamente. Fíjense que también dice algo más, o implica algo más el hecho de ser arrebatado. Implica que no va a ser algo que va a ser. Ayer andaba yo con mis nietos. Y había uno de ellos que para todo había que estarlo moviendo. Pero ven, pero ojalá. No. Esto aquí no es que si tú quieres o si tú no quieres. Va a ser algo que va a suceder y que va a suceder sencillamente por la fuerza. Ningún creyente que esté vivo va a tener ninguna opción. Simplemente el Señor se lo va a llevar en un momento dado. ¿Ustedes recuerdan que hay un precedente también? ¿Cuál? Lot, el caso de Lot. Hace poco estaba predicándose sobre eso. O sea, que Lot sencillamente estaba ahí, leíto. Sencillamente lo agarró el Señor y lo sacó de Sodoma, porque ya venía el juicio sobre él. Pero esta implicación de arrebatado, además de tomado rápidamente, además de agarrado por la fuerza, implica también el hecho de que hay un reclamo de parte de Dios. Y es el momento en el cual el esposo viene a reclamar a su esposa, a la iglesia. O sea, el momento en el que el Señor dice, mía. Y sencillamente se lleva a su iglesia. ¿Y se lleva para qué? Para traspasarlo a un lugar nuevo, completamente diferente. El apóstol Pablo, como yo decía hace un ratito, describió este hecho de una manera fehaciente por su propia experiencia, en el momento en el cual él da testimonio de que él fue arrebatado al tercer cielo donde vio cosas inefables. Dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fue fuera del cuerpo. Dice, yo sé que yo fui arrebatado al tercer cielo. Y el Señor lo traspasó, lo llevó inmediatamente a ese lugar donde estaba el trono de Dios. Cosas que no se pueden decir, que no se pueden explicar, cosas inefables que no le está al hombre dado explicar. La Biblia dice que hay cosas que ojo no vio ni oído yo y que Dios ha preparado para aquellos que le aman, ¿verdad? Cosas de la vida eterna del cielo. También la implicación de arrebatar, además de tomar rápidamente, agarrado por la fuerza, reclamado para sí mismo y traspasados a un nuevo lugar. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo va a hacer con nosotros? Quitarnos de la tierra y llevarnos al cielo, a su presencia. También tiene que ver con rescate, con la idea de rescate. Y esto es muy importante. Esto es muy importante que lo aclaremos hoy. Si ustedes van a 1 Tesalonicenses, un poquito atrás, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos, y fíjense cómo dice, versículo 9, porque ellos mismos cuentan
de nosotros la manera como nos recibisteis y como convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué dice luego? Y para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Qué dice luego? Ajá, esto es importante. Hay quienes se piensan que el Señor está pasando por alto, que es un abuelito bueno, un Santa Claus, un abuelito bueno que no toma en cuenta a los hombres sus pecados. Pero si nosotros nos indignamos con la situación del mundo, la condición del mundo, con la maldad, con el pecado, imagínense cómo debe estar indignado aquel que nos creó y que nos sostiene. Cuando Dios es menospreciado por todo lugar. Ayer tenían una película aquí sobre eso, ¿verdad? Preciosa película. ¿Cómo que se llamaba? Dios no está muerto, en la segunda parte, ¿verdad? Los hombres menosprecian al Señor continuamente, regularmente. Dios está airado y Dios va a hacer juicio. Pero precisamente cuando el Señor arrebate su iglesia, lo que va a estar es arrebatándole antes de que venga el juicio de Dios, la ira venidera. Y lo dice más claro todavía en el capítulo 5, versículo 9, en el texto donde estamos. Porque dice, versículo 8, leo desde antes: pero nosotros somos del día, seamos propios. Vamos al versículo 9 directamente. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios se va a derramar sobre este mundo. El libro de Revelación o Apocalipsis es un libro de juicio. Y luego de que el Señor le dice al profeta, sube acá, nosotros vemos que comienzan a desatarse concatenadamente una serie de juicios de Dios que se ilustran claramente en los 4 jinetes del Apocalipsis. Y todo el libro de Apocalipsis habla sobre este juicio de Dios sobre este mundo impío hasta el punto tal en el cual va a terminar eliminando, destruyendo toda impiedad a fin de establecer su reino, un reino milenial de 1000 años. El reino prometido. La iglesia va a ser llevada a casa antes de que venga el juicio de Dios mediante la gran tribulación anunciada para este mundo. Dice el Señor que va a haber tribulación como nunca la hubo antes ni la habrá. Millones de personas van a desaparecer de un momento a otro. Cuando el Señor se lleve a su iglesia, millones de creyentes en todo el mundo van a desaparecer. Se va a producir un caos enorme y va a aparecer un jinete de caballo blanco que no va a ser el Señor. Un farsante, el anticristo. Va a aparecer alguien que va a tratar de ofrecer paz y seguridad. Pero dice, sin embargo, la Escritura que cuando las personas crean que el anticristo le va a dar paz y seguridad, va a venir sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Dice, y no escaparán. O sea, que el arrebatamiento de la iglesia es un rescate de Dios de su pueblo, de los creyentes, a los cuales no ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de su Salvador, de su Señor, del Señor Jesucristo. Y por eso solamente nosotros debemos estar ansiosos de que el Señor venga pronto, para que nos aseguremos de que estamos con Él antes de que sigamos viendo los dolores de mujer encinta a punto de parir que van creciendo dentro de una tierra, un mundo que está sencillamente condenado a la destrucción por la palabra de Dios. Es ser puesto a salvo por parte de Dios. Nuestros cuerpos mortales van a ser transformados. Primera de Corintios 15. Traten de seguirme para que no tengan que buscarlo. No lo busquen. Voy a leerlo. Dice, he aquí os digo un misterio. Escribe Pablo. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, Él se incluía también, los que estemos esperando, estemos vivos en el momento del Señor, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Antes de que el Señor termine con la muerte del todo, es necesario
que cada uno de nosotros tengamos un nuevo cuerpo donde podamos pasar la eternidad en gloria con el Señor. Nuestros cuerpos mortales van a ser transformados. Y algunos dicen, no, yo voy a ser buen mozo, o yo no voy a ser calvo, o yo voy a ser más alto, o yo no voy a tener tal limitación, tal impedimento. Bueno, eso sería especulación. De que no va a haber enfermedad y no va a haber muerte, no la va a haber. Lo bonito o lo feo, yo no creo que sea muy trascendente en ese momento. De hecho, no creo que vaya a haber nada feo. Pero la Biblia dice que es un cuerpo nuevo, un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo de una naturaleza completamente distinta. Un cuerpo espiritual que el Señor nos va a dar. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual en el cual podamos habitar eternamente adorando y alabando a nuestro Señor. Esto va a suceder rápidamente, va a suceder cuando no lo estemos esperando, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y esto debe motivar al creyente a velar continuamente, ser expectante. Versículo 15, capítulo 15, versículo 6, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que dice, velemos, y velar no es otra cosa que estar atentos porque va a suceder en cualquier momento. Y dice, en el versículo 8 del capítulo 15, nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, en otras palabras, tenemos que estar bien plantados, ¿verdad? Bien plantados, acorazados con las esperanzas del Señor, con las promesas del Señor, esperando ese momento, velando expectativamente que el Señor Jesucristo venga. ¿Ustedes han estado alguna vez esperando un día en particular porque ha de suceder algo? Puede ser el día de un nacimiento, el día de una graduación. Ese día nos vamos a graduar, los creyentes. Ese es el día que nos graduamos, los creyentes. Todos nos graduamos ese día, todos absolutamente. Hermanos, esa es la esperanza bienaventurada que tenemos los creyentes. La esperanza de que el Señor viene. Yo no sé cómo más explicarlo. Yo solamente sé que yo estoy esperando que el Señor venga y deseando que el Señor venga, hermano. Cristo viene, Maranata. Y esto debe servir de consuelo cuando muere un pariente que es cristiano. Óigame, se lo confieso como pastor, ojalá no me lo pidieran nunca. Yo no quisiera nunca tener que ministrar en los oficios funerarios de un incrédulo. Es que uno no encuentra qué decir. Las veces que yo he tenido, ¿verdad?, que predicar en la funeraria que muere un incrédulo, que yo no hallo, como dice, qué decir. Yo no hallo qué decir. Lógicamente aprovecho la oportunidad y predico a Jesucristo, predico la salvación de Cristo, etc. Pero en cuanto al muerto, ni lo menciono. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que se va a condenar, que se va a perder para siempre, que ya no hay esperanza para él, porque de lo que habla el texto es de la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros los que hemos creído. Es que no importa si hemos muerto, si todavía estamos esperando al Señor, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el Dios mismo con voz de mando, con trompeta con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y nosotros vamos hacia arriba. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos. No importa, dice la Biblia que cuando una persona muere en Cristo, eso es algo agradable delante de Dios. La muerte de sus santos es algo que es agradable para Dios. No es otra cosa que el que llegue a su casa un hijo de Dios. Eso es lo que es. Eso es un gran consuelo. Esto debe atenuar la natural tristeza que viene como consecuencia de la separación. Y es lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo, cuando dice, no os entristezcáis como los otros, ¿verdad? Los que no tienen, ¿qué? Esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Cuando una persona es cristiana y muere en Cristo, si yo soy cristiano también, yo me voy a ver con esa persona. Me voy a ver con esa persona. Y juntos vamos a adorar a Dios. Pero si esa persona no muere en Cristo, es natural que la tristeza sea muchísimo mayor, la congoja peor, y que no haya palabras que decir de parte de un creyente que puedan pretender consolar cuando un incrédulo muere. No hay nada que decir.
Mejor es ni hablar de eso. Cuando tú sabes que quien murió, murió sin haber recibido a Cristo, sin haber creído en Cristo, sin haber sido perdonado de sus pecados. Mejor ni hablar de eso. Hermanos, estoy concluyendo ya casi. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, cuando este creyente se encuentre en el cielo, porque el Señor Jesucristo viene en las nubes, como dice, en las nubes, ¿verdad? Y se lo lleva, sea que haya muerto o sea que esté vivo en el momento, nosotros vamos a ir al cielo y vamos a estar allá presentándonos delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento dice la Biblia que tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, luego de ser salvos, sea bueno o sea malo. En otras palabras, no vamos a condenarnos, ya vamos a estar en la presencia del Señor. Pero va a ser el momento de recibir la recompensa del Señor. El mismo apóstol Pablo se lo dice a los tesalonicenses en el capítulo 2, en el versículo 19, cuando hablando Pablo de los tesalonicenses le dice: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros en la venida de nuestro Señor Jesucristo? En otras palabras, el trabajo, ¿verdad?, de la gracia de Dios en ustedes a través del evangelio que yo les he predicado va a ser parte de la corona que el Señor me va a dar cuando Él venga a buscarme. Y ese va a ser el momento en el cual vamos a ser llevados al cielo y vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo. Dice la Escritura que algunos van a tener que bajar su rostro y otros recibirán corona. Y tú dirás: ¿para qué me sirve la corona allá arriba? Muy importantes, son muy importantísimas. Pena que no puedo buscar todos los textos para enseñárselos. Pero en ese momento vamos a poder adorar al Señor poniendo esas coronas a sus pies y reconociendo que son fruto de su gracia y de su misericordia. No es lo mismo llegar con la mano pelada que llegar con una ofrenda a Dios, a darle gracias por la salvación. Cada uno de los hermanos de Tesalónica eran parte de la corona que Pablo ofrecería a los pies del Cordero de Cristo cuando Él viniera a buscarle. Y tus coronas. También va a suceder otra cosa en ese tiempo. En ese tiempo vamos a ser la novia del Señor en la celebración de las bodas del Cordero. La Biblia enseña claramente en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 sobre este evento. El Señor viene a buscar a su iglesia, a su novia, para celebrar en el cielo la fiesta de las bodas del Cordero. Y nosotros vamos a ser la novia del Señor, que vamos a estar allá con Él. No voy a entrar en detalles de esto, ustedes pueden buscarlo después. El hecho que la segunda venida de Cristo, la parusía, la venida del Señor, el día del Señor, son una serie y una secuencia de eventos que comienzan con el rapto de la iglesia y terminan con la puesta de los pies del Señor Jesucristo sobre el monte de los Olivos, el cual se va a partir en dos en ese momento, cuando el Señor venga a establecer su reino milenial, luego de haber aniquilado toda impiedad mediante grandes juicios a lo largo de 7 años de gran tribulación que viene sobre este mundo. Y nosotros los creyentes no vamos a tener que pasar por eso, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo es el que nos libra de esa ira venidera. Amén. Amén. Hemos visto al Señor, hemos visto a los otros, a los que duermen, ¿verdad? Hemos visto a nosotros en el texto y ahora vamos a ver a los otros. Habla de los otros también. ¿Quiénes son los otros? Los incrédulos. Versículo 13. Para que no os entristezcáis como ¿quiénes? ¿Cómo no? Dice como los otros. Dice como los otros. Yo lo leo ahí. Ustedes no lo leen, que dice como los otros. Entonces habla del Señor, habla de los que duermen, ¿verdad? El Señor es el Salvador, Dios hecho hombre, Cristo. Los que duermen son ¿quiénes? Los que han muerto en Cristo. Los que han muerto en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego habla de nosotros. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Nosotros, los creyentes. Me apunto. A lo mejor yo no voy a morir nunca. Por lo menos lo que yo quiero. Que el Señor venga. Y luego habla de los otros, versículo 13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, ¿quiénes son los otros? Los que no tienen esperanza.
¿Por qué no tienen esperanza? Porque están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Porque su esperanza está en lo que van a comer o beber o disfrutar o pasear mañana. Los que, como bien dice el texto, andan de noche y de noche comen, de noche se embriagan, de noche viven. O sea, están en tinieblas. Eso es lo que dice, que están en tinieblas. Y como están en tinieblas, le va a llegar aquel día y le va a sorprender como un ladrón sorprende. Eso es lo que dice. Esa es la realidad. Y lo que van a recibir no es otra cosa que la ira de Dios en su segundo regreso. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice, y no escaparán. Esos son los otros, los incrédulos. Si tú eres un incrédulo, ¿qué te define como un incrédulo? El no ser un creyente. ¿Qué define a un creyente? Que un creyente ha entregado su vida, su corazón, toda su existencia en un arrepentimiento genuino a los pies de la cruz del Calvario, pidiéndole a Jesucristo que le perdone sus pecados y le salve, entregándole su vida incondicionalmente a Él, confiando la salvación de su alma en sus manos. Pero si tú no eres un creyente, si tú no eres una creyente, no importa que te digamos o no te digamos hermana o hermano, tú estás entre los otros, no entre nosotros, sino entre los otros, entre los que están en tinieblas. Fíjense cómo lo aclara, dice en 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los creyentes no estamos en tinieblas, los creyentes sabemos la verdad, sabemos que Cristo viene a buscar a su iglesia. Los creyentes sabemos que los que murieron antes de la venida de Cristo no se nos van a ir adelante, ni tampoco se van a quedar atrás. Van a ser levantados juntamente con nosotros, sus cuerpos, y transformados, y vamos a recibirles nosotros a ellos en las nubes, junto con el Señor. Por lo tanto, ¿quiénes son los otros? Los que no se percatan de lo que está sucediendo a su alrededor. El mundo. No se dan cuenta. Yo no lo entiendo. Yo creo que si yo no fuera un creyente, yo estaría sumamente preocupado por mi salvación, por la seguridad de mi salvación, de mi esposa, de mis hijos, de mis seres queridos, mis familiares, y por la mía misma. Porque el peligro para mí es sumamente inminente, sumamente evidente. Las noticias comprimen, constritan el corazón de las personas. Y como vemos el deterioro de los valores, de los principios, como vemos que se vilipenda el nombre del Señor Jesucristo, se maltrata, se mofan de Él y sobre todo se menosprecia. Es triste realmente. Voy a concluir leyendo lo que dice Lucas capítulo 14. Ahora sí quiero que me acompañen todos. Lucas capítulo 14, busquen su texto, porque esta es una exhortación que viene directamente de los labios del Señor Jesucristo. Y con esto concluyo simplemente. Dice versículo 6, sigan buscando Lucas capítulo 14, pero recuérdense lo que dice el texto que nosotros leímos. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que seamos sobrios y velemos. Seamos sobrios y velemos. Y fíjense lo que dice el Señor en Lucas 14. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen todos? Versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos. En otra palabra, el cinturón apretado. ¿Ok? Apriétense los cinturones. Eso es lo que significa ceñidos vuestros lomos. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? No. Lucas 14, 35. No es. No me diga que me equivoqué de texto. ¿Cómo voy a hacer que ustedes lo consigan entonces? Déjenme buscarlo en la Biblia. Lucas 14, 35. Alguien que tenga una concordancia, busque ceñidos lomos lo antes posible. Es 12. Usted fija, por 2 puntos. Lucas 12, 35. Déjame corregir mi bosquejo. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿cómo? Encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. La palabra casa la pueden sustituir por su alma, por su vida, su existencia, como ustedes quieran. Vosotros pues también, ¿qué dice? Estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Es muy simple. Tengo que concluir con una pregunta muy simple. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Habita Cristo por la fe en tu corazón? ¿Tú tienes la seguridad que si el Señor viene ahora, te vas con Él? Porque si no, entonces ahora, hoy, aquí, antes de que salgas por esa puerta, tienes que pedirle al Señor: Señor, sálvame, yo creo en ti, perdona mis pecados, hazme una nueva persona y ven a buscarme cuando tú quieras, porque ya yo sí estoy listo. Pero tienes que hacerlo ya, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Vamos a inclinar nuestros rostros, todos. Tratar de no distraer al vecino. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Oramos, Señor, a ti en esta mañana, rogándote que si alguna, Señor, bajo este techo en esta mañana, no está listo para partir en el momento en que tú vengas, Señor, que tu misericordia llegue sobre ellos. Permite, Padre, que puedan confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, arrepentirse de sus pecados, clamar por misericordia, Señor. Y tú, Señor, que eres bueno, clemente y misericordioso, tengas a bien, Señor, perdonarles, salvarles y prepararles, Señor, para que puedan partir con tu Hijo Jesús en el momento en que Él venga. En el lugar donde tú estás, en este momento, si tú no estás completamente seguro de que estás preparado para la venida del Señor, en ese momento, ahora, pídele al Señor perdón. Pídele al Señor que te salve. Ahora. Pídele que tenga misericordia de ti. Dile: Señor, quiero estar listo para cuando tú quieras. Sea que me quites la vida, Señor, que me pongas a dormir mi cuerpo, que me lleves a tu presencia ahora mismo, o sea que tú vengas a buscarme junto con el resto de tu iglesia. Perdona mis pecados. Yo reconozco que Cristo es Dios, que es el Salvador, que tuvo poder para darse vida a sí mismo y que tiene poder para darme vida eterna a mí. Sálvame. Hoy, Señor, te lo pido, sálvame. Gracias, Padre Celestial, por estas verdades tan claras, Señor, a nuestros ojos y nuestros corazones. Oh, Señor Jesús, ven pronto, Señor. Nos hastía, Señor, nos preocupa, Señor, nos agobia la condición en la que el mundo está, Señor. El peligro que se cierne sobre los que amamos, Señor. Te rogamos, Padre, que tu misericordia alcance a los que amamos, Señor, y que vengas, Padre, y nos lleves juntamente con Cristo a tu presencia. Ven, Señor Jesús. En su nombre te pedimos que nos despidas con tu bendición. Amén.